Y hoy tenemos ahora la presencia de un caro amigo, también productor ganadero, ¿eh? Y consultor ganadero. Hace 15 años está por acá, por Paraguay. Él es de Uruguay, asesor de inversiones ganadera. Él es asesor de inversiones ganadera. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, buen día Bruno, el equipo, a toda la audiencia. Te vemos muy optimista hoy, che. Sí, uno nunca puede perder el optimismo ni la esperanza. ¿Vos sos optimista o no sos optimista? Mira, yo aprendí con los años que a veces en las actividades productivas ser pesimista es un optimista bien informado. ¿Sí? Porque a veces uno en esta actividad lee o escucha ciertas previsiones, sobre todo de aumentos, de mejorías, pero no por parte de los productores, que son el motor de esta actividad ganadera, sino por parte de analistas o parte de intermediarios o de gente que vende su servicio a la ganadería. Y bueno, a veces o muchas veces esas previsiones no se dan. ¿Por qué? Porque tienen todo un interés detrás. Sin embargo, uno, por ejemplo, ahora uno ha escuchado y ha leído muchas cosas y bueno, y la opinión nuestra es ser cauteloso, que el productor sea cauteloso, porque así como hoy estamos viviendo momentos excelentes de precio a nivel internacional de la carne, y eso se refleja en el precio del ganado y en la rentabilidad del productor, también tenemos información de que, por ejemplo, China, que es el principal comprador de carne del mundo, está hoy de alguna manera sufriendo nuevamente rebrotes de COVID y están cerrando restaurantes, están de alguna manera tratando de comprar menos carne. Y bueno, y eso indudablemente podría afectar por determinados meses a la ganadería de la región, sobre todo que si bien Paraguay no le exporta directamente a China, pero sí le exportan a Argentina, Brasil y Uruguay, y Paraguay de alguna manera se ve arrastrado por esa situación. Bueno, decime, ¿y por qué Uruguay paga mejor su ganado y exporta a mayor precio su carne? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eso sucede con el Uruguay y nosotros no tenemos ese hándicap, digamos? ¿Qué nos difiere? Bueno, en gran parte, es una opinión personal, es la credibilidad de la cadena cárnica uruguaya con respecto a la paraguaya. ¿Vos porque sos uruguayo decís eso? No, digo eso porque te lo digo porque semanalmente nosotros tenemos la información de lo que es faena, exportación de carne, destinos, valores de la carne que se exporta, y cosa que nosotros acá en Paraguay recién lo tenemos a final de mes, cuando considero que esa es una información más para la tribuna que para el productor. ¿Por qué? Porque el productor tener la información a fin de mes de lo que pasó en la primera semana o en la segunda semana del mes no le sirve para nada. Claro. Sin embargo, si la tiene en la semana, el productor puede decir: ¿por qué me estás bajando el precio del ganado si subió el precio de la carne exportada? Entonces, esa desinformación que tenemos nosotros acá nos lleva muchas veces a injustamente culpar al productor de decir: ¿por qué el precio del asado está a 40.000 guaraníes o a 35.000 guaraníes, o la carne está muy cara? Y el ciudadano común que no está en el tema piensa que el productor es el que fija el precio de esa carne, y no es así. Al productor muchas veces le han bajado un 20% el kilo de su ganado, de su animal, y sin embargo esa baja del 20% nunca se trasladó a la góndola del supermercado. Pero como eso no se sabe, nunca se vio reflejado ahí. Nunca se refleja. Entonces, como eso no hay una información. Bueno, cabal. Vos sabés que me llegó una información, hablando de información. Sí. Me llamó Peli, el amigo Peli de la Asociación Rural del Paraguay, el presidente, me dice que
van a hacer el famoso Instituto de la Carne y Miguel González va a ser el presidente. No creo. Voy a yo ¿Por qué te reí vos? Claro, no, en realidad... Qué bueno sería un Instituto de la Carne. Pero y que vos lo dirijas, por ejemplo. Cumpla su función con gente idónea. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos tener, por ejemplo, un ministro de Ganadería, no hablo del actual, sino de algunos ministros anteriores, que no tenían absolutamente idea ninguna de la ganadería. ¿Sí? Entonces... no tienen ni idea, no tienen ni idea. No, algunos, te digo, no el actual, vamos a aclarar. Entonces... ¿Que vos tenés algún negocio con el actual? No tengo ninguno, pero bueno, es conocido, hay muy buenas referencias de él, las cosas, pero bueno. Tenemos que ser serios, Bruno. Como en toda actividad hay que ser serio. Resumen, ¿por qué Uruguay paga mejor su ganado y exporta a mayor precio su carne? Bueno, en gran parte... ¿Cómo podemos hacer nosotros eso mismo acá? Bueno, para que nos beneficie, ¿verdad? En gran parte, como te dije al principio, es la credibilidad que tiene la cadena cárnica uruguaya, que en esa palabra credibilidad se encierra el 100% de rodeo trazado, es decir, los más de 12 millones de vacunos que tiene Uruguay tienen de alguna manera su cédula de identidad, ¿no? Están trazados, todo está trazado. Acá en Paraguay nosotros apenas tenemos el 10% de nuestro rodeo trazado. En segundo lugar, también valoriza más el ganado o la carne que predominen las razas británicas y no las razas cebuinas. Porque ¿No las razas qué? Cebuinas, que son las que predominan acá. Del cebú. Del cebú, exactamente. Bueno, cebuinas. Cebuinas, sí, cebuinas. Como el Nelor, como el Brahman, todas esas. Son cebús esos. Claro, son cebús, claro. De la familia de los cebús. Exacto. A uno le llaman, a las británicas, vos Tauro y vos Syndicus, a las cebuinas. Bueno, ¿sí? Hay una diferencia en la calidad de su carne y de su ganado. ¿Y cuál es la diferencia? Y tiene mayor marmoleo, los que es raza británica, mayor también terneza generalmente, mayor fertilidad. Bueno, pero más allá de eso es a nivel internacional que cotiza más la carne de un animal británico que la carne de un animal cebuino. De a poco Paraguay, y hay gente que está haciendo... ¿animales cebuinos son los que están acá en esta región? Sí, claro, porque por el clima. Sí, yo no sé nada, claro, por eso te pregunto. Es por el clima que se adapta mejor al clima tropical. Yo te traigo Hereford o Angus de Uruguay y van a andar con una lengua de afuera porque no sufren el calor, claro, ¿entendés? Sufren el calor. Sin embargo, llevamos el Nelor para Uruguay ahora en julio y te lo va a matar la helada. ¿No? Sí. Porque ahí vas a tener 80 heladas, entonces cada raza se adaptan a su clima. A su clima, ¿viste? claro. La raza británica, como los dicen, su nombre vienen de Gran Bretaña, un país, una región de clima frío, ¿no? Sin embargo, razas índicas vienen de toda esa región de la India y todo eso, o sea, climas más calurosos, ¿no? Otro tipo de temperatura. Tórrido, sí. Entonces, sí, ahí es que se adapta y ahí produce una diferencia. Pero que Paraguay, desde hace unos años, está trabajando muy bien en el sentido que está cruzando el cebú con el británico. Y ahí tenemos el Braford, ¿entendés? Tenemos el Brangus, que mejora mucho la calidad de la carne del cebuino, ¿no? Entonces, con esa raza, tú sí podés ir a pelear con mercados, en mercados de alto valor. Lo mismo... ¿Y esos mercados son el de Australia, por ejemplo? No, Australia es vendedor, no es exportador, no es importador. Los mercados de alto valor son Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Estados Unidos y el mercado gourmet de China, porque China te compra todo, te compra carne barata y te compra carne muy buena, ¿no? Por ejemplo, el promedio de la carne brasilera hacia China salió en marzo $5.900. Y sin embargo, de la carne uruguaya hacia China salió a $7.500. ¿Viste? Hay diferencia, ¿por qué? Porque Uruguay no solo le manda carne barata de vaca, sino que también le manda carne a su mercado gourmet, a cadenas de restaurantes, ¿no? Entonces, se producen diferencias en los valores, ¿no? Y el mercado ruso ahora está neutralizado. El mercado ruso está neutralizado, pero ¿qué pasa? El único país que tenía un importantes envíos al mercado ruso era Paraguay en la región. Paraguay estaba enviando entre 20 y 25% de su exportación de carne a Rusia. Brasil estaba enviando un 5%,
Mirá qué diferencia, de 20 a 25 a un 5%, Uruguay estaba mandando un 0,8%, ni siquiera un 1%, y Argentina un 0,3%. Es decir, no le estaban enviando carne a Rusia. Por ejemplo, en este último informe del INAC, Uruguay aumentó un 140% en marzo la exportación a Japón, un 43% a China, y cayó a Rusia un 93% de envío de su carne. ¿Entendés? Es decir, que Uruguay creo que en el primer trimestre le mandó, no recuerdo bien, pero ponerle 80 toneladas, que no es nada. ¿Entendés? Cuando se va a exportar, quiere decir que 100, la repercusión, quiere decir que la neutralidad del mercado ruso impactó negativamente acá en nuestro mercado cárnico en Paraguay, claro. ¿Verdad? Pero no, vos sabés que no sé si impactó, porque cuando me voy a los informes, que fue lo que hicimos, lo que hablamos en la entrevista pasada, que yo te comenté que ahora en el pasado mes de marzo iba a ser un mes que iba a desnudar nuestras carencias, y quedó, en definitiva se concretó. ¿Por qué? Porque el frigorífico nos bajó 70 centavos el kilo, pasó de $4 a 3.20 a 3.30, y sin embargo el precio de la carne exportada por Paraguay en marzo aumentó un 5%. No se entiende. Porque ¿qué pasa? Vos tenés que tener en cuenta, o la audiencia tiene que tener en cuenta, que tanto Paraguay como Uruguay, a diferencia de Argentina, son países exportadores, es decir, exportan el 70% de su producción. Argentina solo exporta el 30%, se consume el 70% Argentina. Nosotros con Uruguay exportamos el 70%. Argentina consume el 70% claro, de su solo producción. Exporta el 30%, sí. Bueno, solo exporta el 30%. Y Paraguay exporta el 70%. El 70% es muy similar con Uruguay. Por eso es el comparativo. Por eso me pidieron hacer un comparativo entre Paraguay y Uruguay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que en el precio del ganado nuestro, en Paraguay tanto como en Uruguay, quien incide más en ese precio, tanto para subir como para bajar, no es el consumo interno nuestro, sino es el precio del valor de la carne exportada. ¿Entendés? Porque es el 70% de nuestra producción. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, bueno, para nosotros mejorar ese precio de la carne exportada y trasladarlo al ganado, tenemos que hacer lo que hace Uruguay, tratar de tener la mayor cantidad de mercados habilitados, y dentro de esos mercados habilitados tener los que son los mercados de alto valor, los que te mencioné hoy, Japón, ¿y Uruguay cuánto tiene? ¿Qué cantidad de países? Y bueno, Uruguay tiene un poco más de 120 mercados habilitados, el 120, doble que Paraguay, claro. El doble, Paraguay tiene 60. 60 aproximadamente. 60 y un poco más. Paraguay le envió a 40 en este primer trimestre, Uruguay le habrá mandado también a 40. ¿Y a qué se debe esa cantidad, digamos? Y bueno, porque en ese caso la sumatoria de cantidad de países, la trazabilidad individual, a la del 100% historia y a la rodeo, calidad de la carne, la historia y la calidad de la exactamente, carne. La credibilidad que lo marca, la credibilidad, la calidad de la carne por un lado, que acá se está mejorando indudablemente, porque hay gente. Yo me fui a visitar hace un mes atrás la estancia La Blanca, ¿no? Y ahí el doctor Silfrido está haciendo un trabajo con razas taurinas que se han adaptado al clima paraguayo, de las pasturas paraguayas, que tú ves los animales y veías el estado del campo, no los podías creer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son razas taurinas muy similares a las británicas, que se fueron cruzando con el Senepol, que es una raza muy adaptada de pelo corto a este tipo de clima. Entonces él está logrando con ese compuesto de raza, que le llama 4x4, una excelente adaptación al clima paraguayo y una muy buena calidad de carne que puede competir perfectamente en los mercados de alto valor. Pero son trabajos que estamos tratando de difundirlo, que tendría que haber una política de Estado para difundir también eso, porque esas son las carnes. Una suerte de instituto de la carne. Y bueno, eso es fundamental. Mientras no tengamos un instituto de la carne, siempre va a costar más. ¿Y vos querrías ser su presidente? No, yo no. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la etapa de estresarme mucho, ¿viste? No. Pero, si no sos un pibe, pero Sina siempre estuve a las órdenes, pero mirá, la vez pasada Pedro Gali me invitó a participar, y consulté con algunos amigos que conocen demasiado mi carácter, y me dijeron: mira, Miguel, conociéndote no vas a aguantar ni un mes.
Entonces desistí. Uno ya es como es y no va a cambiar. Uno, no cambié cuando era joven, me lo voy a cambiar ahora con más de 50 años. No, entonces, bueno, decime, Paraguay y Uruguay tienen historias similares, según un informe, según el agroinforme Mercosur. Tienen historias similares en materia de ganadería en cuanto a volumen de su hato bovino. Pero a partir de allí arrancan algunas diferencias que valen la pena señalar. Uruguay es más dependiente de la ganadería que el Paraguay. Lo corroboran casi 150 años de historia, por eso te hablaba de la historia. Claro. En la actividad, la ganadería paraguaya, en cambio, comenzó a crecer y a exportar volúmenes de carne interesantes con la entrada del nuevo siglo, o sea, del siglo XXI. Si bien Uruguay tiene un equivalente al 43% del territorio paraguayo y su hato ganadero es hoy del 9.7% menor, los índices de producción a nivel país son muy superiores. Eso significa que, por ejemplo, Paraguay hoy tiene 13.400.000 cabezas, 13.500.000 cabezas. Uruguay tiene 12.100.000 aproximadamente. Es poca la diferencia, es 1.200.000 cabezas, ¿no? Que es ese 9 y poco por ciento. 9.7. Ahí está. Pero, ¿cuál es el tema? Que Uruguay tiene una tasa de procreo que viene a ser tasa de procreo o destete, que se le llama, del 70%, y Paraguay es del 46%. ¿Qué significa eso? Que vos en tu campo tenés 100 vacas, entoraste, y en Uruguay vas a sacar... Entoraste, le pusiste toro. Sí. Y vas a sacar, vas a sacar de esas 100 vacas 70 terneros. Y Paraguay está sacando 46 terneros. Estamos hablando a nivel país, a nivel nacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué uno es optimista acá? Porque hay establecimientos en Paraguay que te quitan 70 y 75% también de procreo. Pero ¿qué pasa? A nivel nacional hay establecimientos que te logran 30 terneros, que es muy poco, ¿entendés? Entonces, el promedio de la tasa de procreo es muy bajo, diría, queda feo decirlo, pero es ineficiente a nivel nacional. Tenemos que mejorar mucho eso para tratar de llegar... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se induce a la mejora? Bueno, Paraguay, en eso lo dijimos en una de las primeras entrevistas. Sí, pero actualiza ahora esto. Bueno, Paraguay tiene un problema. Las zonas criadoras de Paraguay son zonas bajas, las que se utilizan como para criar, ¿viste? Y en esas zonas bajas es donde más tenemos problemas de infraestructura vial, de caminos de todo tiempo. ¿Te acordás que siempre insisto siempre con hablamos, eso? ¿No? Bueno, eso se está desarrollando al parecer ahora. Mirá, yo no sé cuál zona, es decir, se está desarrollando un poco. Alguna zona del... Alguna zona, no todas, ¿viste? Porque, por ejemplo, si vamos a Ruta 12, sigue igual que hace 15 años atrás. ¿Ah, sí? Sí. La Ruta 12. Ruta paralela al Pilcomayo, a la frontera con Argentina. Hay muchos establecimientos rurales y, bueno, muchas veces la gente no puede retirar sus ganados cuando los tiene que retirar y tiene que esperar que pase el periodo de lluvia, y cuando pasó el periodo de lluvia y la ruta dio camino, se comieron toda la pastura hace 2 meses y el ganado perdió 50 kilos. No sé, ¿qué es lo que pasa? Sí. Claro, pero vos no sabés cómo lo sufre el productor, porque las pérdidas que le ocasiona eso económicamente son fabulosas. ¿Y por qué no se hace eso ya? No se implementa. Y bueno, pero hace 15, cuando yo llegué la iban a faltar. ¿Sí? Claro. No, Miguelito, mirá que en 6 meses les hace falta. Claro, mis amigos y gente propietaria así me decían, Miguel, esta ruta la están por comenzar a faltar. ¿En serio? Bueno, entonces... ¿Y pasaron cuántos años? Claro, y 15, ¿viste? Vos veías y todavía siguen pensando en faltar. Vos veías potencial en la... Imagínate que es una ruta que tiene más de 300 kilómetros, que sale de acá, antes de llegar a Clorinda, se va hasta Roja Silva, ¿viste? Y se une con la Eñe, ¿viste? Entonces, mientras no tengamos rutas de todo Eñe tiempo, es de Argentina. No, la ruta Eñe sale a la Tranchaco. Son dos rutas que salen hacia igual, de acá de Paraguay. Pero, y no te digo en el norte hacia Alto Paraguay, toda aquella zona Toropampa, Fuerte Olimpo, Bahía Negra, ¿viste? Ahora, por ejemplo, en la línea 1 se formó una comisión de productores y la mantienen ellos, pero es decir, falta presencia del Estado. Pero yo no digo de este Estado,
yo digo de todos los anteriores también, porque uno, si hubiera venido hace 4 años, te decía, vos, sí, nos está faltando ruta, no podemos competir. Y en Uruguay, No. en Uruguay hay camino de todo tiempo en toda su geografía. Y Pregunto. Si no llueve, claro que los hay. En Uruguay te llueven 150 milímetros, capaz hoy no vas a ir a cargar tu ganado, pero pasado mañana ya los vas a ir a cargar, porque además los caminos de tierra, las carreteras de tierra son de balastro, que es como una piedrita, ¿no? Que no te deja patinar. Acá es la tierra nuestra. Es que se forma un barrial, se forma roja en Alto Paraná, allá, pero acá en el Chaco se forma un barrial que no podés ni con Toyota, ni con Hammer, ni con nada de entrar y salir, ¿viste? Pero nos hace perder mucha competitividad, Bruno, en el tema. Entonces, por eso siempre como que terminamos siendo atrás. Bueno, hay que empezar a faltar entonces ya. Y sería, los famosos talcales. Sería bueno, pero mirá lo que pasó. Los famosos a mí me decía, talcales. hace 10 años atrás me decía, pero Miguel, esa zona es muy complicada para hacer ruta de todo tiempo. Entonces, yo digo, pero ¿por qué no por el terreno? Bueno, un día me dicen, mirá Miguel, ¿por qué no te vas por la 86? Cruzá Clorinda y andate por la 86 y entra. ¿Y qué tiene la 86? Y está asfaltada. Y vos sabés que hay tramos de una ruta a otra que si vos medís, deben haber 10 kilómetros porque se acerca mucho a la frontera. Y Argentina faltó, Formosa afaltó el 86, tiene como 500 kilómetros faltados. Entonces, o sea, la gente va por territorio argentino. Va por y entramos en General Brugué, en Lugones, pero ¿qué es lo que pasa? Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a sacar el ganado nuestro para un frigorífico o porque no podés pasarlo por ahí. Porque terminamos todos presos, ¿viste? Son locos, ¿qué les pasa? ¿Entendés? Entonces tenemos que agarrar y esperar que pare de llover y que pase 15, 20 días sin llover para que puedan entrar camiones, porque primero te habilitan para vehículos livianos y después para camiones. Y entre tanto, ¿quién le da la comida al ganado? Bueno, ¿y a la gente? Y a la gente. Y a la gente, porque tenés que llevar las provistas. No, pero la gente puede comer ganado. Sí, bueno, sí, pero nosotros pasamos, me acuerdo, un año pasamos 4 meses sin poder llegar a los campos. Sí. Bueno, en cuanto a la diferencia de los valores del ganado vacuno uruguayo con respecto al paraguayo, la trazabilidad es también fundamental. Lo dice acá el informe que dirige Miguel González. Uruguay tiene el 100% de su rodeo trazado individualmente, mientras que en el Paraguay no pasa del 10%. ¿Por qué tanta diferencia, che? Y bueno, acá se comenzó con el tema de la trazabilidad, pero bueno, después muchos productores comenzaron, lo que uno ha ido sabiendo, a retirarse porque no hay una gran diferenciación entre el precio del animal trazado, que garantiza su producto, y el precio del animal sin trazar. Ocurre lo mismo, Bruno, con el animal entero y el animal castrado. Si vos te vas a Uruguay o a Argentina, el novillo, que es el macho castrado, en Uruguay hoy está a 5.40, por ejemplo, el novillo. Y si te vas con un toro, con un animal entero, aunque tenga 2 años, te lo van a pagar $4. Hay una enorme diferencia. Entonces ya se castra todo. ¿Y acá qué pasa? Acá no hay diferencia entre el precio del novillo, prácticamente no hay, y del toro. Y lo poco que hay de novillo, que dentro del hato de macho, el 70% es entero y solamente un 30% es novillo, eso es lo que se puede colocar siempre y cuando sea sintético, tenga un 50% de británico y sea trazado, es decir, tiene que ser novillo, cruza con británico y trazado en la Unión Europea, es decir, en el Hilton y en los países que le compran, pero el resto no puede ir el resto hacia ahí. Bueno, la trazabilidad individual es actualmente una exigencia excluyente para acceder a los mercados de alto valor o premium. Pero sostenemos y sostiene específicamente Miguel que lo más importante acá, Miguel González, el productor inversor uruguayo que está con nosotros, asesor de inversiones de ganadería, en realidad, él sostiene que el Instituto de la Carne es fundamental. Tenemos que sacar de algún lado. ¿Viste? Por ahí comienza el tema de, ¿quién es el ordenar ese, che? De ordenar la cadena cárnica a través de un instituto de la carne.
pero es muy complicado. Bueno, Miguel, es muy complicado, pero alguien tiene que... ¿Y cómo están los frigoríficos acá? La gente de los frigoríficos. Y bueno, los frigoríficos ahora subieron los precios a partir de la tercera semana de marzo. Estamos hablando ahora de 3.80 el kilo, pero claro, hubo una baja en marzo que fue de $4 a 3.30. Estamos hablando 70 centavos. En un animal de 500 kilos, vos estás perdiendo $350 por animal. Donde cargues un camión, estás perdiendo 25 animales, estás perdiendo como $8.000. ¿Ah, sí? No sé si me explico, ¿entendés? Sí. Por esa baja de 70 centavos. Entonces, ¿quién es el que pierde? El productor, porque vos te fuiste a la góndola del supermercado y no bajó la carne en 20 centavos. Al contrario. Al contrario, subió. Bueno, entonces, Paraguay produce en su gran mayoría carne a base de pasturas, alimento natural de los vacunos, que es una ventaja en el respecto al mercado internacional. ¿Sí o no? sí, pero es decir, es una ventaja si vos le podés brindar al consumidor del mercado, al consumidor exigente del mercado internacional, que tu carne va a ir libre de hormonas, libre de antibióticos, que le vas a vender novillo y no carne de toro. Ahí va a ser una ventaja. Pero si nosotros seguimos faenando toro, si vas mezclando todo, si no le garantizamos que nuestra carne es, a través de una trazabilidad, es una carne libre de hormonas y antibióticos, va a ser muy difícil. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Hace 2 años o 3 años, en algunas Saito en Rusia, carne que llegó con trazas de antibióticos, de hormonas, y Rusia nos suspendió 7 mercados. Sí, pero, sí. por ejemplo, si pasa eso en Uruguay, inmediatamente se sabe quién es el productor porque están todos los animales trazados para sancionarlo. Y acá no. ¿Entendés? Entonces, acá por no eso. hay nadie. Y acá vos no sabés quién fue que te mandó el ganado con antibióticos sin respetar el tiempo de poder entrar a faena, ¿entendés? Entonces, bueno, hay muchas cosas. Porque los humanos son iguales que los animales. Eso, bueno, ¿Paraguay puede crecer más en su producción que los países vecinos o no? Obviamente que sí. Paraguay tendría la posibilidad. Imagínate que el Chaco, estamos hablando de 26 millones de hectáreas. Uruguay tiene 17 millones de hectáreas. Solo el Chaco. Ponele que solo el Chaco tiene 26. Claro, la región occidental ocupa millones de hectáreas. Claro, en total Paraguay tiene 40 millones de hectáreas. 406.000 kilómetros cuadrados. ¿Y Uruguay tiene? Y Uruguay tiene 176.000 kilómetros cuadrados. De 406.000 kilómetros cuadrados a 176.000 kilómetros. 3 veces menos. Y es claro, por eso te decía, el territorio uruguayo es el 49% del territorio paraguayo. ¿Entendés? Entra 49%. 49% más o menos. Entra 2 veces. Casi, exactamente, entra 2 veces. Ahora, vos ahí no se refleja la producción de uno y otro país porque prácticamente casi tienen el mismo hato ganadero, ¿viste? Sí. Y ni que hablar que el Uruguay tiene, ¿cuánto me decías? 12 millones. 12 millones de vacunas. Paraguay tiene 13.500.000. 1,5 millones más que ese 9%. Pero ¿qué pasa? Si vos te vas a los índices en el primer trimestre de la faena... Pero tiene que tener, con el territorio que tiene, tendría que tener mucho más. Paraguay tendría que tener 25 millones de vacunas. 25 ¿entendés? millones. ¿Y Argentina cuánto tiene? Argentina tiene unos 50, ahora cayó un poco, 52, 53 millones de vacunas. Llegó a tener 60 millones de vacunas Argentina. Pero ¿qué pasa? Todas estas políticas de los últimos gobiernos han desanimado, y ese es el miedo que yo tengo, que la gente acá, cuando vos hablas con los productores, encontrás muchos productores desanimados. Y ese productor desanimado quiere salirse de su ganado. Mira, acá pasó un hecho el año pasado que todos tirábamos cohetes, pero nadie nos íbamos a analizar el tema en profundidad. Nadie analizaba el tema en profundidad. Bueno, sí. Era en los primeros 7 meses del año, enero, julio de 2021, Paraguay batió récord de faena y exportación de carne. En los primeros 7 meses del año pasado. Y yo tenía mis dudas, pero no lo podía decir porque me iban a llover balas de todos lados. Que no era por la alta productividad nuestra. ¿Era por qué entonces? Era porque hay un endeudamiento importante en el sector ganadero, del cual no se habla mucho, que llevaba al productor a aprovechar los buenos precios del ganado para vender y cumplir con su compromiso económico. Porque dentro de esa faena
te fue un número muy importante de vaquillas y vacas preñadas con 5 o 6 meses de preñez. Cosa que para un país que tiene todo por crecer para duplicar su hato, indudablemente quien vende una vaquilla preñada o una vaca preñada, ¿no?, es porque no está muy bien económicamente. ¿Me explico? Porque están como sí, entiendo. ¿entendés? Muy interesante. Entonces hay veces que nosotros, análisis. hay veces que a las autoridades, sobre todo, yo sé que les interesa dar las cosas positivas, pero a veces hay que ponerse a pensar por qué se llega a eso. Y yo lo dije en agosto del año pasado, con toda esa euforia que teníamos: ojo, que esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque esto se nos va a reflejar en el próximo año. Y ahora en el primer trimestre se reflejó. Cayó la faena casi un 20%, un 18 y pico por ciento. Cayó la exportación de carne casi un 16% en el primer trimestre. Todo porque nosotros no tenemos, cuando hacemos faenas altas, no tenemos una tasa de procreo alta como para reponer una faena de más de 2 millones de vacunos como fue la del año pasado. ¿Tenés mucha gente que cree lo que vos decís en este mundo ganadero? Tendrías que preguntarle a la audiencia. Creo que sí. Es decir, yo empecé a dar entrevistas, Bruno. Yo no sé si te acordás vos. Creo que vos me contactaste por el diario ABC. Una entrevista que me hizo el diario ABC. Sí. El diario ABC me contactó por mi primera entrevista me la hizo Christian Nielsen. ¿Cómo está Cristian? ¿Está bien? Espectacular. Cristian? Bueno, un abrazo grande a Cristian. Bueno, y Christian Nielsen me hizo la entrevista porque un grupo de productores me llamó por teléfono, me pidió si podía dar entrevistas a la prensa para hacer conocer la realidad de lo que realmente era nuestra ganadería. Y nuestra realidad hoy cómo está, porque es la última consulta que tenemos que mejorar, tenemos que tratar de comprometernos, de que la ganadería sea una política de Estado, de que participe el Estado, pero en forma comprometida y con gente idónea, ¿no? De brindarle la información y hay que al hablarle productor al ministro de Agricultura. Y no sé, sería bueno a ver qué opina él. A Pedro Galli de la ARP, ¿a quién hay que hablarle? La gente ahora, por ejemplo, dentro de los productores se han puesto más en contacto y están tratando de hacerse sentir de alguna manera, ¿no? Hace poco salió una entrevista del doctor Marcos Pereira, donde hablaba de toda esta problemática, bueno, pero que algo que uno ya viene denunciando hablando desde hace 8 años, ¿no? Bueno. Pero es importante que la gente se anime a decir, sobre todo los que están en el tema de la ganadería, porque uno, siendo extranjero, siempre se lo mira con otro, lo que hablamos siempre, este viene a criticar, este no viene a construir. Pero yo creo que te gusta Paraguay, ¿verdad? A pesar de todos si no estaba acá. A pesar de todos los bemoles y todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Podemos estar mejor. ¿Cuál es el tema del negarnos a estar mejor? Claro, no, al contrario. Podemos estar mejor. Tenemos todo el potencial como para duplicar nosotros nuestra producción ganadera. Miguel González, muchísimas gracias. Él es Miguel González Velando. Él está en el 2006, desde el 2006 acá en Paraguay, asesor de inversiones ganaderas. Muchas gracias por tu acertada manera de manifestarte, de luchar, de seguir. Que la gente entienda. Hay veces a mí, como productor, si bien yo ahora no estoy siendo productor acá en Paraguay, más bien asesor, me duele mucho, porque ya lo viví en Uruguay, cuando la opinión pública, cuando la ciudad se pone contra el campo. Y la muchas ciudad veces, contra el campo. Claro, muchas veces, si entras a las redes te vas a dar cuenta, muchas veces se le culpa al productor, como por ejemplo del precio de la carne, cuando el productor no tiene nada que ver. El productor está vendiendo su ganado. El productor produce sandía, por ejemplo. Por fuera verde y por adentro roja. En el tema de la carne, 24... En el campo de la política. Escuchá, no, porque esto es importante, escuchá. Porque, ¿sabes qué pasa? Siempre hay como una casa de bruja. Y no es la bruja, no es el productor. Los empresarios se ríen de todos nosotros. ¿Entendés? Bueno. Y eso duele. Al que produce duele. Porque si el día de mañana vos en Paraguay no tenés petróleo, no tenés minerales y encima tenés una corrupción tremenda y no hay productores, el país se va a la B. Así se va a la B. Entonces, bueno, para vos te parece jocoso. Para mí, para la gente que represento, no lo es. Yo quisiera que venga el presidente de ustedes, ¿cómo que se llama?
La calle. La calle Pou que venga acá a gobernar. ¿En serio? No, pero no es el tema. Vos sabés que no es un tema de bueno, solo de gobernante. Vamos con esta canción de Olivia Newton-John, Xanadu. A ver, 15 minutos de las 12, porque tengo todavía muchas cosas. Mi auspiciante, todavía ni los mencioné a los auspiciantes. Muchas gracias, Miguel. Por favor, a las órdenes Que siempre. vengas la siguiente semana. ¿En serio? No sé si. Bueno, la siguiente, no Bueno, importa.